La ciudad de Alepo, con su rica historia que se remonta a milenios, ha sido un epicentro cultural, económico y social en Siria. Conocida como una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas, Alepo ha sido testigo de imperios, conflictos y comercio a lo largo de los siglos. Sin embargo, en los últimos años, Alepo ha enfrentado una devastadora guerra que ha dejado cicatrices indelebles en su tejido urbano y en el corazón de sus habitantes. La situación actual de Alepo refleja las consecuencias desgarradoras de años de conflicto, pero también la resiliencia y la esperanza de su gente por reconstruir y preservar su invaluable patrimonio. Para las generaciones futuras. Es la ciudad principal del norte de Siria. Está situada en la parte noroeste del país, a unos 50 kilómetros al sur de la frontera turca. Alepo está situada en el cruce de grandes rutas comerciales y se encuentra a unos 100 kilómetros tanto del mar Mediterráneo al oeste como del río Éufrates al este. Con unos 2 millones de habitantes, se encuentra en una meseta a una altura de aproximadamente 400 metros. La zona es una de las más fértiles de Siria, con campos de trigo y huertos que cubren la llanura al sur de la ciudad. El río Kubeyk la atraviesa, aunque en ocasiones se ha secado en Alepo, en parte debido al intenso uso de agua en Turquía, donde se origina. Alepo tiene un clima cálido semiárido con veranos largos e inviernos cortos y lluviosos. Alepo es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, y su edad exacta es desconocida. Los primeros colonos construyeron casas en la colina central de la ciudad moderna para aprovechar las ventajas defensivas naturales, tierras agrícolas fértiles y la cercanía al río Kubeyk. A pesar de su ocupación continua, la búsqueda de evidencia arqueológica de su historia temprana ha sido difícil. El nombre árabe de la ciudad, Alab, tiene un origen antiguo semítico y se menciona por primera vez en los archivos de la antigua ciudad de Ebla a finales del tercer milenio antes de nuestra era. Como el sitio de un importante templo dedicado al dios de la tormenta del cercano oriente. En el siglo XVIII antes de nuestra era, Alab era la capital del reino amorreo de Yamkad. Posteriormente, pasó a estar bajo el dominio hitita, egipcio, mitanio y nuevamente hitita durante los siglos XVII al XIV. En los siglos siguientes, logró cierta independencia como principado hitita. Fue conquistada por los asirios en el siglo VIII antes de nuestra era y luego estuvo bajo el control de los persas aqueménidas. La escasez de registros históricos durante los periodos de dominio asirio y aqueménida sugiere que la ciudad había perdido importancia. Cayó en manos de los seleucidas, quienes fundaron una colonia macedonia en el lugar y la llamaron Beroea, en honor a la antigua ciudad macedonia que pudo haber sido el hogar original de muchos de los colonos que llegaron. Durante el periodo helenístico, Beroea se convirtió en una ciudad importante y un gran centro comercial entre la región mediterránea y las tierras más al este. En el siglo I antes de nuestra era, la ciudad fue absorbida por la provincia romana de Siria. Durante este periodo, es probable que se iniciara el asentamiento judío en la zona y también se estableció una comunidad cristiana. Bajo el dominio bizantino, Beroea prosperó como centro para el tráfico de caravanas, pero fue saqueada e incendiada por el rey persa sasánida Cosroes I en el año 540. En el año 637, la ciudad fue conquistada por los árabes, quienes restablecieron su antiguo nombre, Alab. En el siglo X, la dinastía Hamdanid se estableció en Alepo como un principado independiente. Bajo su gobierno, la ciudad experimentó un auge cultural notable, ya que la corte de Seif al-Dobla, fundador de la dinastía en Alepo, contó con figuras destacadas como el poeta Al-Mutanab y el filósofo Al-Farabi. En 962, la ciudad fue asediada y saqueada por el ejército bizantino de Nicéforo II Focas. Esto desencadenó un periodo de guerra y desorden, marcado por las luchas de poder locales y los esfuerzos de bizantinos, fatimidas y selyúcidas por controlar el norte de Siria. En el siglo XII, Alepo se convirtió en un centro de resistencia musulmana contra los cruzados, quienes la asediaron sin éxito en 1124 a 1125.
La amenaza cruzada fue repelida por Imad al-Din Zanji, quien tomó el control de Alepo en 1129, y por su hijo Nur al-Din. Después de la muerte de Nur al-Din, la ciudad pasó al control de la dinastía ayubí, fundada por Saladino. Bajo los gobernantes ayubíes, Alepo experimentó un periodo de prosperidad excepcional. Se establecieron tratados con los venecianos, restaurando así el papel de Alepo como centro de comercio entre Europa y Asia. Se reconstruyó la ciudadela y se ampliaron los mercados y los suburbios de la ciudad. Los gobernantes ayubíes también construyeron una serie de madrasas para promover el restablecimiento del Islam sunita en Alepo, que se había convertido en un bastión chií bajo los hamdanids. El dominio ayubí llegó a su fin abrupto en 1260 cuando Alepo fue tomada por los mongoles, quienes masacraron a sus habitantes. Aunque los mongoles fueron pronto expulsados de Siria por los mamelucos de Egipto, la ciudad continuó sufriendo, enfrentando un brote de peste en 1348 y un ataque devastador de Timur en 1400. En el siglo XV, se produjo un resurgimiento comercial gracias al declive de las rutas comerciales del norte a través de Anatolia y el Mar Negro. En 1516, la ciudad fue agregada al Imperio Otomano y se convirtió rápidamente en la capital de una provincia que abarcaba el norte de Siria y partes del sur de Anatolia. El resurgimiento comercial continuó, lo que impulsó la reconstrucción y expansión del zoco de Alepo, así como la construcción de nuevos khans para los comerciantes ambulantes. Las principales importaciones de la ciudad incluían seda persa y pimienta india. Durante los siglos XVI y XVII, Alepo era la tercera ciudad más grande del Imperio Otomano, después de Constantinopla, ahora Estambul y El Cairo, y albergaba consulados y oficinas comerciales de Venecia, Gran Bretaña, Holanda y Francia. La presencia de una gran comunidad de comerciantes europeos resultó especialmente beneficiosa para los cristianos de Alepo, quienes a menudo actuaban como agentes comerciales y traductores. La prosperidad de Alepo continuó hasta mediados del siglo XVIII, cuando el comercio decayó debido a la disminución en la producción de seda persa, que coincidió con el colapso de la dinastía safavid. El desarrollo del transporte económico a vela y a vapor también desvió gran parte del tráfico comercial internacional a las ciudades costeras del Mediterráneo, en detrimento de los centros de caravanas del interior como Alepo. A finales del siglo XVIII, se debilitó el control del gobierno otomano en Alepo, lo que provocó un aumento del conflicto entre facciones poderosas de gremios y asociaciones comerciales. Las reformas otomanas desencadenaron disturbios, protestas, violencia y saqueos dirigidos contra la comunidad cristiana de Alepo en 1850, sin embargo, pronto se restableció el control otomano. Las fronteras de la Siria moderna, trazadas por el Reino Unido y Francia al final de la Primera Guerra Mundial, tuvieron el efecto de aislar a Alepo de territorios que habían sido esenciales para su función como centro del comercio internacional, incluidos Irak y el sureste de Turquía, especialmente la ciudad portuaria de Iskenderun. A pesar de ello, el sector manufacturero de Alepo continuó desarrollándose y la ciudad pronto se convirtió en un centro industrial que rivalizaba con Damasco. En el siglo XX, la ciudad experimentó una expansión demográfica masiva causada por la migración desde las zonas rurales, lo que llevó a la construcción de grandes desarrollos residenciales para satisfacer la demanda de vivienda. A mediados del siglo XX, surgió una nueva estructura política dominada por oficiales militares alawitas, secta minoritaria chií, en detrimento de la élite urbana tradicional sunita, lo que provocó ocasionalmente estallidos de violencia. En 1979, una insurgencia latente contra el régimen del presidente Hafez al-Assad tomó un giro brutal cuando militantes masacraron a aproximadamente 50 cadetes, la mayoría de ellos alawitas, en una academia militar en Alepo. El gobierno respondió con un despliegue militar masivo en Alepo en 1980 y varias cientos de personas fueron asesinadas por fuerzas especiales que perseguían a militantes en la ciudad.
Alepo inicialmente se mantuvo en calma cuando comenzaron las manifestaciones contra el régimen del presidente Bashar al-Assad a principios de 2011, evitando las brutales represalias de las fuerzas de seguridad sirias. Sin embargo, a medida que la crisis evolucionó hacia una guerra civil, Alepo se convirtió en un centro de actividad de oposición armada y la ciudad se vio envuelta en combates a gran escala a partir del verano de 2012. Los combates continuaron hasta diciembre de 2016, cuando los combatientes de la oposición entregaron la ciudad a cambio de su salida segura. Alepo sufrió mucha más destrucción que cualquier otra ciudad durante la guerra civil, con daños por valor de más de $7.500 millones, la mayor parte en viviendas.